Y esta mañana quiero compartir con ustedes una palabra que he titulado Todo lo que necesito es Dios. ¿Amén? ¿Se anima a decir conmigo? Todo lo que necesito es Dios. Amén. Dígalo con convicción. Todo lo que necesito es Dios. Y quiero en esta mañana compartir con ustedes por qué todo lo que necesitamos es a Dios. No necesitamos ninguna otra cosa. Solo necesitamos a Dios. No sé si les ha pasado tener que ir, por ejemplo, al kiosquito de la vuelta de la casa o de la esquina y de repente ir y querer comprar algo y no tenían. Y pregunta por otra cosa y no hay. Y entonces, ¿qué nos queda hacer muchas veces? ¿Ir a dónde? A otro lado, y muchas veces tenemos que optar por ir a un supermercado, algo más grande, para poder encontrar todo lo que necesitamos, porque generalmente en el supermercado hay variedad, hay un montón de cosas. Entonces uno va al supermercado, entra al supermercado y dice, cierto, yo necesitaba algodón. Sí, voy. Y no sé si ustedes son como yo, pero yo cuando voy al supermercado me gusta, no voy mucho, pero cuando voy me gusta dar vuelta por todos los pasillos y recorrer todo el supermercado. Entonces, y voy y como, algodón, yo venía por algodón. Entonces voy, compro algodón. Cierto, también necesito dentífrico. Y agarro el dentífrico. Cierto, también necesito, y voy así y terminamos comprando un montón de cosas que no habíamos pensado comprar, pero que también las necesitábamos. Pero habíamos ido por una o por dos. Pero resulta que cuando llegamos ahí de repente tenemos el carrito con un montón de cosas que necesitábamos, pero que no habíamos ido a buscarlas. ¿Qué quiero decir con esto? Que así nos pasa a veces con Dios. Venimos a la casa de Dios y venimos a Dios por una necesidad. Capaz que a usted le ha pasado. Viene a Dios por una necesidad concreta. Una necesidad. Estoy enfermo, estoy enferma y necesito sanidad. Vengo a Dios porque realmente mi casa, mi familia no da más. La situación ya no da para más. Y vengo por esa situación. Y cuando vengo a Dios, me doy cuenta de que Dios tiene otras cosas más. Y de repente, yo había venido por restauración familiar. Y Dios no solamente me da restauración familiar, sino que me da paz, me da alegría, me da un buen trabajo, me da, no sé, un auto que de repente no pensaba que Dios me podía dar un auto. Y me da un auto, me da una casa, me da un esposo, me da una esposa. Y yo no había venido por eso. Y de repente tengo un montón de cosas que Dios tenía pensadas para mí, pero que yo había llegado porque tenía una necesidad. Y así nos pasa con Dios. Así, igual que el supermercado, sí nos pasa con Dios. Dios tiene y es todo lo que necesitamos. Por eso yo quiero que volvamos a decir todos juntos hoy, todo lo que necesito es Dios. Amén. Todo lo que necesito es Dios. Todo lo que necesito. Dios tiene todo y más, mucho más de lo que pienso que necesito. A veces voy por una cosa, me acerco a Dios por una cosa y Dios suelta otras bendiciones mucho más grandes y abundantes. Y pensando en esto, había pensado ya hace un tiempo, Dios había puesto en mi corazón poder compartir con ustedes algo que está en Dios, pero que muchas veces no lo habíamos estudiado. Y usted sabe que yo soy maestra de la palabra y no puedo con mi genio y más que predicar a veces enseño. Entonces dije, la iglesia necesita saber que Dios, aparte de ser Padre, aparte de ser Señor, aparte de ser dueño, amo de nuestras vidas, también Dios tiene ocultos otros nombres que necesitamos conocer. Y esos nombres pueden ser desatados para nosotros y una revelación nueva y fresca de lo que yo necesito. Porque Dios, aparte de ser Padre, aparte de ser el Señor, es todo lo que yo necesito y todo lo que necesito está en Él. Entonces, si necesito paz, Dios es mi paz. Si necesito justicia, el Señor es mi justicia. Si necesito sanidad, el Señor es mi sanador. Amén. Entonces vamos a ver en esta mañana, quiero que podamos introducirnos a un tema que es acerca de los nombres de Dios. Dice Isaías 9:6, quiero que me pueda acompañar en esta mañana a poder leer Isaías 9:6. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo
nos ha sido concebido. Sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero Admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Amén. Esos son algunos de los nombres y de los atributos de Dios, Padre eterno, Consejero Admirable, Príncipe de paz, Dios fuerte. Son algunos de los nombres y de los atributos de Dios. Pero en esta mañana vamos a ver cómo los nombres de Dios nos permiten conocerlo más y acercarnos a esos beneficios que tenemos desde que somos hijos e hijas. Desde que le hemos dicho al Señor, a estas personas que han pasado aquí a la mañana recién, le han dicho, Señor, yo te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Automáticamente comenzamos a tener una nueva mirada y Dios nos ve como hijos. Amén. Entonces, cada uno de los nombres de Dios describe un aspecto diferente. Cada uno de los nombres de Dios describe un aspecto diferente y que es multifacético para mi vida y me enseña. Y el primer punto que quiero que podamos ver, qué lástima que no se ven, bueno, ahí dice, ¿sí? Los nombres de Dios nos muestran a Dios en todo su esplendor. Lo primero que quiero que veamos es que los nombres de Dios nos muestran a Dios en todo su esplendor. Siguiente, por favor. ¿Sí? Dios, primero, es Elohim. Dios es Elohim, Dios es creador. Dice Génesis 1:1, dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Dios es creador. Dios es creador de todas las cosas. Dios con su palabra crea, Elohim. Y si yo necesito que Dios cree algo nuevo, yo puedo clamar al Dios Elohim. Elohim crea cosas nuevas, porque de la nada, cuando la tierra era nada, Dios con su palabra soltó la palabra y se desató todo lo que hoy hay. ¿Sí? Dice que estaba desordenado y vacío. A veces llegamos a Dios así, con una vida desordenada y vacía, pero Dios puede hacer cosas grandes en nosotros, en nuestras vidas. Amén. Así que si necesitamos un Dios que cree cosas nuevas en nosotros, clamemos al Dios Elohim, Dios que crea cosas nuevas donde no las hay. Dios creador. Amén. Amén. Así que Dios es creador. Segundo, Dios es todopoderoso. Dios es el Shaddai. Dios poderoso, Dios omnipotente, Dios suficiente. Amén. Dice Salmo 132 del 2 al 5. Acuérdate, poderoso de Jacob, de la promesa que te hizo cuando dijo, no voy a refugiarme en mi casa, ni voy a entregarme al descanso. No me permitiré un momento de sueño, ni pegaré los ojos para dormirme hasta que el Señor, el poderoso de Jacob, tenga un lugar digno donde residir. Habla del máximo poder de Dios sobre todas las cosas. Dios es el Shaddai, Dios omnipotente, Dios suficiente, Dios todopoderoso, el poderoso de Jacob, el poderoso, el que tiene poder para hacer, el Shaddai, el que tiene poder para hacer las cosas que son imposibles para mí. Dios es poderoso, Dios es todopoderoso, Dios es suficiente. Amén. Dios, el Shaddai, puede hacer todas las cosas que estaban y que no están y las puede hacer de nuevo para mí. Amén. Amén. El Señor nos muestra a través de sus nombres todo su esplendor. Tercero, Dios, Jehová Nisi. Jehová Nisi es, Jehová es mi bandera, Jehová es mi estandarte. Jehová es mi bandera, Jehová es mi estandarte. Dice Éxodo 17:15, Moisés edificó un altar y lo llamó, el Señor es mi estandarte. Moisés edificó un altar y clavó ahí su bandera y dijo, Jehová Nisi, Jehová es mi bandera. Jehová es mi estandarte, yo levanto la bandera. A veces cuando levantamos la bandera y cada uno, algunos, no sé si todos, pero tienen su bandera.
su bandera personal, su bandera como familia. Esa es la bandera que nosotros levantamos, la bandera del Señor, la bandera todopoderoso del Todopoderoso, ¿sí? Y levantamos esa bandera. El Señor, Jehová Nisi, defiende mi causa. El Señor, Jehová Nisi, es mi Señor. Yo no estoy sola, yo no estoy solo. Jehová Nisi está ahí, es mi bandera, es mi identificación, es lo que yo levanto en alto. Ese es el nombre que yo levanto. Amén. Jehová Nisi. Entonces ya vamos aprendiendo algunos más. Vamos con Dios creador, Elohim. El Shaddai, Dios todopoderoso, Dios suficiente. Jehová Nisi es mi bandera, es mi estandarte. Jehová Nisi. Amén. Los nombres de Dios nos dan seguridad. Los nombres de Dios, en segundo lugar, los nombres de Dios nos dan seguridad. Amén. Y vamos a ver por qué los nombres de Dios nos dan seguridad. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Jehová Jireh. No, perdón. Jehová, no se lee. Sidkenu. Jehová Sidkenu. ¿Sí? Se escribe medio raro. Se pronuncia medio raro. Pero Jehová Sidkenu es Señor, el Señor es mi justicia. El Señor es nuestra justicia. Amén. Dice Jeremías 33:16. En esos días Judá será salvado y Jerusalén habitará segura y será llamada el Señor es nuestra justicia. Recordemos que Jeremías, en el libro de Jeremías, estamos en tiempo de cautividad, en tiempo donde el pueblo de Dios había sido esparcido. Y dice, en aquellos días Judá será salvado y Jerusalén habitará segura y será llamada, el Señor es nuestra justicia, Jehová Sidkenu. Jehová Sidkenu es nuestra justicia. Y nosotros hoy no estamos quizás en esa época donde el pueblo de Israel estaba cautivo. Hoy estamos en otros tiempos, pero quizás usted está necesitando justicia por algo. Quizás ha habido injusticia en su trabajo, en su familia, en alguna circunstancia y necesitamos clamar al Dios, a Jehová Sidkenu, que es el mismo Dios, pero clamando, Señor, hágase justicia. Porque el Señor hace justicia de nuestros adversarios. El Señor hace justicia en medio de mi injusticia. El Señor actúa, el Señor obra, el Señor puede hacer milagros y tenemos que clamar. Señor, haga justicia. Señor, haga justicia de mi situación. Haga justicia de la situación que estoy viviendo hoy. Esta situación injusta que he tenido que pasar en mi trabajo, en mi familia. Este despido, esta situación, Señor, haga justicia. Haga justicia de mis enemigos, de mis adversarios. Amén. Amén. Los nombres de Dios nos dan seguridad. Jehová Sidkenu. Amén. El Señor es mi pastor. Jehová Roi. El Señor es mi pastor, nada me faltará, dice el Salmo 23:1. Sabemos que los salmos en su gran mayoría fueron escritos por David, ¿sí? Y David tenía de profesión, antes de ser rey, era pastor. Y en su época de pastor, él pastoreaba y cuidaba las ovejas. Y Dios le dio este salmo, el Señor es mi pastor, nada me falta. Jehová Roi. Él es mi Señor y mi Salvador y el que me provee y el que me da todo lo que necesito. El Señor es mi pastor, nada me falta, nada me falta. Todo lo que necesito está en Dios. Amén. El Señor es mi pastor. ¿Sí? Necesitamos tener esa relación exactamente con Dios. Ver cómo tomar el ejemplo de David y decir, Señor, eres mi pastor, el que cuida de mí, el que pastorea mi vida, el que me enseña, el que me lleva a delicados pastos, dice el Salmo 23. En delicados pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo estoy. Amén. El Señor es mi pastor. Amén. Jehová Roi, mi pastor. Todo lo que necesito
es Dios. Amén. El Señor es mi paz. Jehová Shalom. Shalom es una palabra que se ha conocido mucho en este último tiempo. Y Shalom es paz. Jehová Shalom es el Dios de mi paz. El Señor es dueño de la paz. Amén. El Señor es dueño de nuestra paz. Y Él tiene paz para nuestra vida, paz para nuestra familia, paz en medio de la turbulencia, en medio de la tempestad. El Señor trae paz. Y esta palabra la dijo Gedeón, ¿sí? ¿Por qué dice Dios, Jehová Shalom? Porque en Jueces 6:24, Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Yahvé Shalom o Jehová Shalom, que significa el Señor es paz. ¿Por qué? Porque Dios le había librado y Dios le había dicho, no vas a morir. En medio de la circunstancia de temor, Dios le dijo, no vas a morir, quédate tranquilo, no morirás. Y el Señor dijo, y Gedeón dijo, Jehová Shalom, Yahvé Shalom, Dios es mi paz, Dios es mi paz. Así que si usted está en esta mañana necesitando paz, diga, Jehová Shalom, Dios de mi paz, Dios de mi paz, Dios es mi paz. Todo lo que necesito está en Dios. Amén. Jehová Shalom. Los nombres de Dios, tercero, los nombres de Dios nos muestran su interés por nosotros y por nuestras necesidades. Amén. Y antes de seguir vamos a hacer algunos repasos, como buena maestra que soy. ¿Sí? Elohim, Dios creador. El Shaddai, Dios poderoso, omnipotente, suficiente. Amén. Ya me olvidé. Jehová Nisi, Jehová es mi bandera, Jehová es mi estandarte. Amén. Jehová Sidkenu, justicia. Amén. Jehová Roy, el Señor es mi pastor. Y Jehová Shalom, el Señor es mi paz. Amén. Tercer lugar, entonces, los nombres de Dios nos muestran que Dios está realmente interesado por nosotros y está interesado en nuestras necesidades. Y tenemos a Jehová Jireh, que este es uno de los más conocidos de los nombres de Dios. Jehová Jireh es Jehová, el Señor proveerá. El Señor proveerá. Y este versículo o esta palabra o este nombre de Dios lo dijo Abraham. Usted conoce la historia. Abraham había pedido un hijo. Dios le había dicho que sí le iba a dar un hijo y a los 90 y muchos años, no sé si eran 99, Dios le dio un hijo, el hijo de la promesa, Isaac. Pero al poco tiempo que Dios le da el hijo, Dios le pide que lo sacrifique. Y se prepara todo como un sacrificio. La madera, el burrito para llevar y comienzan a caminar. Dios les había dicho que tenían que ir a un monte y en ese monte iban a sacrificar. Pero el sacrificio era Isaac. Y fueron los dos con otros servidores y los servidores le dijeron hasta aquí nomás. Y el niñito que iba por ahí, papá, ¿y el cordero para sacrificio? Jehová Jireh, le decía a Abraham, Jehová Jireh. Y siguieron caminando y de repente no aparecía nada y él seguía diciendo, Jehová Jireh. Y el niño fue atado, fue ahí presentado para el holocausto. Y Jehová Jireh. Jehová, el Señor, proveyó el cordero para el holocausto. En medio vio realmente la confianza que tenía Abraham en lo que Dios le había dicho, porque Dios le había dado una promesa de este hijo, ¿sí? Va a ser tan grande tu descendencia que nadie la va a poder contar. Que va a ser tanto que va a ser como la arena del mar, las estrellas del cielo que vos mirás y que nadie las puede contar. Así será tu descendencia. Y Abraham se tomó esa promesa, pero a la vez el Señor le pide, ve y sacrifica a tu hijo. Y en confianza y en seguridad,
Abraham fue y se fue a sacrificar a su hijo. Dijo, no sé qué va a hacer el Señor, pero si me lo mata, me lo devuelve. No sé cómo va a ser, pero si Él hace de esto que lo Él está pensando, si le quita la vida a mi hijo, lo resucitará, no sé, pero el Señor va a hacer algo. Y él decía, Jehová Jireh. Y Jehová Jireh es el Señor proveerá. El Señor proveerá. El Señor proveerá para tu casa. El Señor proveerá para tu familia. El Señor proveerá todo lo que necesites conforme a sus riquezas en glorias. El Señor proveerá. Si estás en un momento de necesidad económica, si estás pasando situaciones difíciles, comenzá a clamar y a creer. Jehová Jireh, Jehová Jireh, Jehová Jireh para mi vida, Jehová Jireh para mi casa, Jehová Jireh, lo que yo necesito, el Señor proveerá. Amén. El Señor proveerá todo lo que necesite. Amén. Amén. Porque está interesado en nosotros, en nuestras necesidades. Siguiente. El Señor es mi sanador. Jehová Rafa. Jehová Rafa. El Señor sana. El Señor sana. Éxodo 15, 26. Dice así, Éxodo 15, 26. Les dijo, si escuchas con atención la voz del Señor tu Dios y haces todo lo que es recto delante de sus ojos y prestas oído a sus mandamientos y cumples todos sus estatutos, jamás te enviaré ninguna de las enfermedades que les envié a los egipcios. Yo soy el Señor, tu sanador. Amén. Amén. Yo soy el Señor, tu sanador. Jehová Rafa. Jehová Rafa. El Señor es mi sanador. El Señor obra con poder sanando a aquellos que están enfermos. Comienza a clamar a Jehová Rafa. Jehová Rafa viene y sana. Pone su mano y comienza a sanar aquellos órganos que están ahí, que están dejando de funcionar, aquellas cosas que necesitan ser ordenadas. El Señor comienza a ordenar. Jehová Rafa es mi sanador. Comienza a levantar esa bandera declarando Jehová Rafa, Jehová Rafa, Jehová Rafa. Él es el que sana mis dolencias, dice la palabra, el que hace nuevas las cosas en mi vida. Jehová Rafa está aquí para sanar. Amén. Jehová Rafa está para sanar a aquellos que están con enfermedades graves. Comiencen a clamar. Esta es la mañana de liberación. Esta es la mañana donde el Señor deposita su mano poderosa y comienza a hacer obras en nuestras vidas. Donde no sabíamos que el Señor podía obrar, el Señor va a hacerlo. Amén. Amén. Jehová Rafa. Dios es mi sanador. Amén. El Señor está interesado en nosotros, está interesado en mi salud, está interesado en mi cuerpo, está interesado en la sanidad de mi alma, está interesado en que yo pueda ser sano por completo, sana por completo. Jehová Rafa. Amén. El Señor que me santifica. Siguiente. Jehová Mekadesh. El Señor que santifica. Dice Levíticos 28, obedezcan mis estatutos y pónganlos por obra. Yo soy el Señor que los santifica. Y muchos en esta mañana han estado diciendo, ¿quién soy yo para acercarme a Dios? ¿Quién soy yo para decirle a Dios que haga algo si yo no vivo una vida en santidad? Si yo no puedo. Y dice acá, uno de los nombres de Dios es Jehová Mekadesh, el Señor que santifica. Yo soy el Señor que los santifica. El Señor te santifica por completo. Si necesitas volver a los pies de Cristo y necesitas que el Señor santifique tu vida, que el Señor te vuelva santo como Él es santo, comienza a clamar por Jehová Mekadesh. Jehová Mekadesh, el que me santifica. Señor, necesito de tu santificación. Necesito que vengas a obrar en mí y santifica mi vida
porque dice tu palabra que tú eres el que santifica. Yo no puedo, con mis fuerzas no puedo, ya lo he intentado, pero Señor, necesito que santifiques mi vida. Jehová Mekadesh, el que santifica. Ven a mi vida y santifícame. Santifica mis labios, santifica mis pensamientos, santifica mis cuerpos, santifica mis manos, santifica, Señor, todo mi ser sea santificado por ti, Señor. Jehová Mekadesh, el que santifica, el Señor que santifica. Ese es nuestro Dios. Amén. Amén. El Señor no se ha olvidado de mí. El Señor está. Jehová Sama. Jehová Sama. El Señor está allí. Ezequiel capítulo 48, versículo 35 dice: alrededor me dirá 18,000 cañas, y a partir de ese día el nombre de la ciudad será: el Señor está allí. Volviendo a los tiempos donde el pueblo de Israel había sido devastado, estaba comenzando un tiempo de la restauración del pueblo de Israel. Y dice que el templo iba a ser reconstruido, y esta palabra profética es soltada y dice: el Señor está allí, que el Señor iba a estar ahí, en ese lugar. Y en estos tiempos podemos decir todavía: Jehová Sama, el Señor está allí. Y yo te quiero decir a vos, hermano, hermana, amigo que nos visitas, el Señor está allí en tu situación. No se ha olvidado de ti. Muchas veces pensamos: ¿dónde está Dios en medio de esta situación? El Señor está allí. En medio de esa situación, el Señor está allí. El Señor está allí. Jehová Sama. Jehová Sama es el Señor, está allí. En medio de la aflicción, en medio del problema, en medio del conflicto, el Señor está. El Señor está y va a hacer cosas grandes. Solo necesitamos confiar en que Él va a hacerlo en el tiempo correcto, en el tiempo oportuno. Jehová Sama, el Señor no se ha olvidado de mí. El Señor no se ha olvidado de mí. El Señor está allí. El Señor está allí, en ese lugar, ese día, en ese momento. El Señor está. Jehová Sama. Amén. El Señor está mirándome. Sí, el Señor que me ve, el Dios que me ve. Génesis 16, 13. Esta es una historia donde está Agar. Bueno, volviendo a lo que es Abraham. Abraham en un momento titubeó de la promesa de Dios ahí y tuvo otro hijo con una sierva que se llama Agar. Y cuando vino el hijo de la promesa, que era Isaac, ¿sí? Sara, que era la primera mujer de Abraham, comienza a mirarla mal y prácticamente la corre. Sara, a Agar, la corre al desierto con su hijo Ismael para que muera en el desierto. Y Agar se fue con Ismael y estaba en medio del desierto, solos los dos. Y dijo, porque el Señor respondió y le dio ahí una respuesta. Y Agar dijo, como el Señor le había hablado, ella le dio este nombre: tú eres el Dios que ve. Pues dijo, ¿acaso no he visto aquí también al que me ve? Dios te está viendo. Dios ve todo de tu vida. Y no quiero que, es para que te sientas perseguido de, ay, que el Señor me está viendo todo lo que hago. Sí, bueno, el Señor te ve constantemente. Pero lo que te quiero enseñar en esta mañana es que el Señor ve tu necesidad. El Señor ve tu aflicción. El Señor ve lo que estás pasando. No es ajeno a lo que estás necesitando. El Roy, el Todopoderoso, es el que ve. El que ve lo que necesitas, el que ve lo que estás necesitando, no es ajeno, el que te ve. Tú eres Dios que ve mi necesidad y sé que vas a obrar. El Roy, el que obra en medio de la necesidad porque me ve.
me ve a mí, ve mi necesidad y el Señor va a contestar. Así como le contestó a Agar en ese momento de dificultad. El Señor está mirándome, ¿sí? El Roy la vio a ella en su aflicción y testificó que Él era Dios y que vive y lo ve todo. El Roy ve tu aflicción, ve tu necesidad y va a responder en el tiempo correcto, va a darte la respuesta de lo que estás necesitando. Amén. Y por último, el último nombre que quiero compartirles en esta mañana es Jehová Sabaoth. Jehová Sabaoth es el Señor de los ejércitos. Dios pelea por ti. Dice Isaías 1:24. Por lo tanto, así dice Dios, el Señor de los ejércitos, el fuerte de Israel, voy a vengarme de mis enemigos, voy a desquitarme de mis adversarios. Jehová Sabaoth, el que pelea por mí. Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Y si es Jehová de los ejércitos, quiere decir que pelea por mí. Sale en defensa de mí. Sale defensa cuando yo necesito. Porque Jehová Sabaoth es el Señor de los ejércitos, el que sale y pelea por mí, pelea la batalla. Y en esta mañana, amados, amadas, yo quería traer esto a la casa. Quería compartir con ustedes de que el Señor uno es. No es que aquí estoy hablando de muchos dioses. El Señor uno es. Amén. Uno es. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero tiene muchos nombres. Y ese nombre me puede quizás en una necesidad, en una aflicción, yo puedo recurrir al Dios que yo, en ese momento, esa necesidad que yo tengo hoy. Y yo quiero invitarte en esta mañana a que te pongas de pie. Hemos escuchado los diferentes nombres de Dios. Y yo no sé cuál es tu necesidad. Quizás estás necesitando un Dios que cree cosas nuevas en tu casa y en tu familia. Clama Dios Elohim. Quizás estás necesitando económicamente porque estás pasando una necesidad fuerte en lo económico. Comienza a clamar a Jehová Jireh. Quizás tu necesidad es una necesidad de justicia. Jehová Tsidkenu. Quizás estás necesitando a un Dios que sane. Jehová Rafa. Quizás necesitas entender que Dios está allí. Jehová Sama. El Roy, el que me ve.